pervertido. No creas tú, pues hermano, los brujos del África, esos sí tienen poder. Ellos hasta levantan muertos como zombies, hacen trabajos diabólicos. Usted no ha visto la brujería afrocubana, la brujería afrobrasilera. Esos tipos son diabólicos. Esos tipos saben que sirven al diablo porque lo conocen, saben bien que son del diablo. En cierta ocasión mi amigo fue a predicar al África. Y estaba predicando en el púlpito, cuenta un testimonio él. Dice David, yo estaba predicando en el África, en una aldea. Y de pronto, en medio de la prédica, dice, empecé a marearme. No sabía lo que me pasaba, yo estaba mareado. No podía ni leer la Biblia. Todo se me hacía borroso. Yo sentía que mis piernas no aguantaban, que yo me iba a desmoronar en el púlpito. No sabía lo que me pasaba. Yo empecé la prédica bien. Estaba sano, fuerte. En media prédica empezó a perder el control de su propio cuerpo. Dice David, me tuve que agarrar del púlpito con las dos manos porque no entendía lo que me pasaba. Pero yo seguía hablando, trataba de seguir la prédica, no sabía lo que estaba pasando, no entendía lo que me ocurría. De pronto, el Espíritu Santo le habla y le dice, en este lugar hay brujos, te han hecho una brujería y están sentados frente a ti. Y mire lo que pasó. Ese momento mi amigo me cuenta, agarró y reprendió al diablo. Reprendió al diablo desde el púlpito. ¿Y sabe qué ocurrió? El brujo mayor, el jefe de ese grupo de hechiceros, se levantó del piso y empezó a flotar en el aire, así, y se le vino en el aire. Venía como caminando en el aire hacia él y lanzándole maldiciones en su idioma. Dice David, yo no entendía qué idioma hablaba ese hombre, no entendía nada, pero yo lo veía flotar. La gente en el África está acostumbrada a ver milagros. A ellos ver un cojo caminar o un enfermo es normal, porque los brujos del África hacen tremendos hechizos. Allá lo que tienes que demostrar es que el Dios de la Biblia es más poderoso que el de ellos. Miren, escuchen, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Por eso yo recomiendo, por favor, a mis amigos televidentes, vean una conferencia que yo di acerca de este tema, ovnis y demonios, que la firmé en Veracruz, México. Es una prédica que alrededor de 200,000 personas ya la han visto en internet y se ha convertido en un verdadero boom. La han descargado y la han subido a otros canales de YouTube. Y por lo que me han dado a entender, me han explicado los hermanos, cerca a 500,000 personas ya han visto esa mi conferencia en México, ovnis y demonios, donde explico cómo es el mover de los ovnis, los platillos voladores y qué relación tienen con los demonios. Pero bueno, ese no es el tema de este momento. Escúcheme. Entonces, dice este predicador, amigo mío, que el brujo vino echándole maldiciones. De pronto, el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo le dio el don de interpretación de lenguas, del cual hablaré más adelante, a él. Y dice David, empecé milagrosamente a entender lo que el brujo decía. Y estaba maldiciendo al Dios de la Biblia, a Jesucristo maldecía. Maldecía al Espíritu Santo en su idioma. Dice, yo empecé a entender, no sé cómo, pero el Espíritu Santo me dio interpretación de lenguas. Y pude entender ese idioma que yo nunca antes había escuchado. Ese es el don de interpretación de lenguas. Cuando tú entiendes un idioma que tú nunca antes habías oído. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice que el brujo empezó a venirse encima. Y estaba sostenido en el aire. Y desde el aire le lanzaba maldiciones. Dice David, yo no sé lo que me pasó. En ese momento yo sentí que mis pies empezaron a despegarse del piso. Él es siervo de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a levantar al pastor. El pastor empezó a levantarse en el piso. Y subió mucho más alto que el brujo. Escucha lo que pasó. El brujo hacía conjuros y lo miraba allá hacia arriba. Y mire lo que hizo Dios. Mire lo que hizo Dios. Dios le dice al predicador, ordena que suba.
¿Y sabe qué hizo? Sube, le dijo. Y el brujo empezó a subir, altísimo. Y cuando lo tuvo bien arriba, el Espíritu Santo le dice al predicador, ordena que caiga. Cayó fulminado. Lo tiró al piso. Lo tiró, hermano. Lo lanzó sobre la plataforma al brujo. El brujo cayó fulminado y el pastor empezó a descender, dice, como en un ascensor. Bajó suavito y ¡pum!, asentó los pies sobre la plataforma. Ese rato los brujos, al ver que su jefe fue avergonzado, se convirtieron. Toda la aldea. El poder del diablo es real. El poder del diablo es real, pero el poder de Dios es digno de alabanza. El diablo no juega. Hermano, los brujos hacen hechizos, los satanistas ayunan para matar a los predicadores. Me voy a contar un chiste que a mí me pasó ahorita venir a Honduras. Yo tomo el avión después de hacer el transbordo de Bogotá a Panamá y de Panamá a San Pedro Sula. Bueno, yo entro al avión pues y me siento, pero había una señora que estaba sentada ahí en el pasillo y yo le digo, señora, por favor, ¿me permite pasar? Buenas tardes. Buenas tardes. Es ser suegra. Yo ahí me hace paso y me voy a sentar. Mire, esa señora tenía la cara de un limón. Qué señora más amargada, mano. Daba miedo solo verla. Qué susto, va. Qué señora más amargada en la mirada. Y no hablaba nada. Seria. Bueno, sale el avión de Panamá. Despegamos. Cuando el avión se mete en un barquinazo de aire, ¡fum!, se fue para abajo el avión. A ese rato la vieja. ¡Ay! Y se me agarró del brazo. No me soltaba. Me dijo, ahorita me va a morder. Se me agarra del brazo. Y yo le quedo mirando. ¿Qué lo hablaba? Yo me le quedo mirando. Tranquila, le digo, tranquila. El avión no se va a caer. ¿Y cómo lo sabe? Sencillo, le dije. Aquí va un hombre de Dios y el diablo no lo puede tumbar. Ah, mijo. Claro. Señor, acuérdate que aquí voy yo, que se caiga cuando no esté. Terrible. Pero, hermano, es verdad. El diablo, ¿qué no hace para estorbar a los siervos de Dios? Pero ahí empezamos a hablarle y empecé a predicar a la señora y ella hablando el corazón. Me dice, yo también soy evangélica, ¿verdad? Evangeloca. Terrible. Con esa cara no le testifican ni al diablo. Escuche. Pero el diablo es real. Me acuerdo bien que en Bolivia hubo un predicador que se llamaba Julio César Ruibal. Un muchacho de 17 años que empezó a predicar en la década de los 70 y convulsionó Bolivia. Un muchacho que conoció el evangelio a temprana edad. Su madre trabajaba en un hospital en Bolivia. Y por lo que me cuenta mi madre, que fue colega de trabajo de esta señora, la madre de este muchacho, él después de ir al colegio en la mañana, iba en la tarde y se quedaba en el hospital con su mamá, que trabajaba allí en horas de la tarde. Y dice que el muchacho, aprovechando, iba, dice, y visitaba a los enfermos. Pero este muchacho iba y predicaba a los enfermos en el hospital. Oraba por ellos y se sanaban. Empezó a crecer el ministerio de este muchacho, calladamente por debajo empezó a crecer el ministerio. Lo cierto es que, para resumir la historia, este muchacho fue utilizado por Dios de una manera impresionante en milagros y sanidades en Bolivia en la época de los años 70. En cierta ocasión hicieron una campaña de sanidades y milagros en la ciudad de La Paz, mi ciudad de nacimiento, allá en Bolivia. Y aprovecho de mandar un fuerte abrazo, un saludo a mis hermanos, a mis paisanos en la ciudad de La Paz.
y a todos mis hermanos en Bolivia. Imainaya Yachtamasi Sumajpunchay, Bolivia. Eso es en quechua, ya me entendieron. El idioma nativo de mi país. Dios bendiga a Bolivia. Causachum, dice Bolivia. Jayaya, Bolivia. Eso es en Aymara. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos en Bolivia. Un fuerte abrazo al Señor. Dios bendiga Bolivia. A mis paisanos. Y a todos mis compatriotas bolivianos que nos ven en tantos países alrededor del mundo, a mis hermanos cruceños, pandinos, cochabambinos, orureños, tarijeños, potosinos, paseños como yo, venianos, un fuerte abrazo a todos mis hermanos bolivianos en el mundo entero. Dios los bendiga desde Honduras en Centroamérica. ¡Viva Bolivia! ¡Jayaya Bolivia! Miren. Entonces, ¿qué ocurrió? Vea, estaba predicando y dice, vamos a orar por los enfermos. Hermano, Dios usaba a Julio César Ruibal de una manera impresionante, me cuentan los que lo vieron. Los paralíticos tiraban las muletas, sillas de rueda, parecían las campañas de Gigi Ávila. Yo prediqué con Gigi Ávila y yo vi lo que es eso. Cómo los paralíticos botaban las muletas y salían saltando, caminando, viendo el poder de Dios. Hoy en día, ¿cómo hacen falta esos hombres de Dios, de verdad? Pero para eso hay que pagar un precio, orar, buscar a Dios. Miren, y en cierta ocasión sucedió esto. Ocurre que unos médicos quisieron tenderle una trampa. Como sabían que los paralíticos se colocaban en un lugar asignado para la administración, ocurre que en cierta ocasión 3 médicos se hicieron los paralíticos y se fueron en silla de ruedas a la prédica. Llegó el momento de la administración y Julio César Ruibal empezó a orar por los enfermos. Oraba y los paralíticos saltaban y se sanaban. Y cuando llegó a los 3 que estaban ahí, los 3 médicos, se pasó de largo. No les hizo ni caso. Siguió predicando, orando por los enfermos. Y de pronto se acerca a los 3 y mire lo que pasó. Julio César Ruibal les dice, lleno del Espíritu Santo, por cuanto ustedes vinieron a tentar a Dios, se quedarán así. Qué terrible. Cuando quisieron pararse, ni las piernas ni los brazos les respondían. Con Dios no se juega. Terrible, hermano. Quisieron pararse y el cuerpo no les respondía. Fue tanto el escándalo que se armó que estos médicos, en su necedad, quisieron demandar al predicador para meterlo preso, diciendo que él los dejó así. Se quejaron al Ministerio de Salud. El ministro de Salud tuvo que informar al presidente de la República porque el tema se hizo de dominio público. Él a la vez gobernaba en Bolivia un dictador, Hugo Banzer Suárez. Y cuenta la historia cómo acabó esto, que el presidente de la República tuvo que hacer llamar al predicador a su despacho, al muchacho, 17 años, tuvo que ir y comparecer ante el presidente de la República de Bolivia, el general Hugo Banzer Suárez. Y estuvieron ahí los 3 médicos, todavía en silla de ruedas, los tenían que llevar a todo lado así. Y él les dijo, delante del presidente, yo voy a orar por ustedes, pero si ustedes se arrepienten, si no, no se van a poder parar. 2 de ellos lloraron, de verdad, arrepentidos de lo que habían hecho. Hermano, mire, al final él oró y los 3 recuperaron su salud. Hoy en día 2 de ellos son pastores. Mire usted. Y claro, al ver eso, el presidente del país, al ver eso en su propio despacho, esa vez Hugo Banzer Suárez ordenó que todos los estadios de Bolivia fueran entregados gratuitamente para que este muchacho predicara. Fue una bendición.
a la postre todas las cosas ayudan a bien a los siervos de Dios. El mal que ellos tramaron terminó siendo bendición para toda una nación. Mire usted, pero mire lo que es querer jugar con Dios. Pero ahí está, mire, pero es que ellos no estaban enfrentando a un predicador cualquiera, estaban enfrentándose con un hombre lleno del Espíritu Santo. Mire, y aquí en esto del don de discernimiento de espíritus también tiene que ver mucho el tema de la liberación. Durante mucho tiempo se exageró demasiado con el tema de ver demonios. Hay gente que veía demonios hasta en la sopa. Demonio de esto, demonio de aquello. Se pasaban predicando más del diablo que de Dios. Y eso es grave. Yo estoy de acuerdo. Hay que conocerlo al diablo. Hay que saber lo que es capaz de hacer. Pero hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo recuerdo, como anécdota en cierta oportunidad, una vez mi pastor en La Paz, Bolivia, me dice: David, vení a la oficina, necesito hablar contigo. Subí a la iglesia. Me tuve que ir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando llego a la iglesia, hermano, eso era un griterío. Por Dios. Por Dios, qué griterío. Eran un grupo de mujeres que dicen que eran del grupo de liberación. Y pegaban unos alaridos, pegaban unos gritos y berridos. Parecían el chancho cuando está a punto de ser degollado. ¿Ha visto cómo gritan los cerdos cuando ven el cuchillo? Igualito. ¡Fuera, Satanás! Y gritaban, pero con una furia, como si el diablo fuera a quedar sordo. Gritaban: ¡fuera, Satanás! Y gritaban, saltaban, golpeaban, chillaban. Era terrible eso. Y yo lo llamé por teléfono al pastor. Le dije: pastor, ¿sabe qué? Baje, yo no voy a entrar a ese manicomio. El diablo no quedará sordo, pero yo sí. ¿Cómo gritaban? Y me dice: sube acá a la oficina. Le dije: ni loco. Me dijo: tienes que subir, tienes que ayudarme a bajar algunas cosas. Tuve que subir y escuchar los gritos chillidos de más de 20 suegras locas. Ay, terrible. Terrible. Y mire lo que pasó. Ay, pero esto sí fue chévere. A mí me gusta el sentido del humor que tiene Dios. Ese momento, las viejas que estaban gritándole al diablo de todo y de todo, pegaron el grito de verdad. Cuando un ratoncito empezó a andar en medio de las bancas, ese ratón, las que querían hacer correr al diablo, estaban escapando del ratón. ¡Qué apostólico ese ratoncito! Yo quería darle hasta un beso, porque logró lo que nadie pudo: hacerlas callar y sacarlas de ahí. Hubiera querido que vea usted una sobre otra las suegras tratando de escapar, no sabía por dónde. El ratoncito las volvió locas. Mire usted, ¿usted qué cree? ¿Que el diablo va a escapar porque tú le grites? ¿Tú qué crees? Que el diablo dice: ya cállate, por favor, no grites más, ay, por favor, no grites. El diablo escapa no de quien grita, sino de quien vive en santidad. Él sabe de quién escapar. Si usted no lleva una vida recta, no se meta a ministrar liberación. Yo recuerdo un incidente. En cierta oportunidad estaban ministrándose una liberación a una persona, a un endemoniado. Este practicaba la brujería, hechicería y demás vainas. Y el diablo empieza a hablar a través de él. Y uno de los predicadores le estaba ministrando la liberación. Nosotros estábamos ahí. Hermano, el diablo es un cínico. Pero el diablo, cuando le conviene decir la verdad, la dice y la defiende. Empezó a hablar el endemoniado, hermano. Y el diablo le dijo al predicador ese, al evangelista que estaba queriendo echarle el demonio, le dijo: ¿y tú cómo me vienes a echar a mí si tú eres un hombre que vives en tal pecado, en esto, en esto? Le empezó a decir toda su vida, hermano. Le dijo: a mí tú no me puedes hacer nada.
Tú a mí no me puedes expulsar porque yo sé quién eres tú. Tú estás en pecado. Tú no tienes moral para echarme de aquí. Cállate, le dijo. O sea, el diablo, ¿tú qué crees que no sabe? El diablo sabe con quién trata. Acuérdese del caso de los exorcistas ambulantes en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vinieron a echar fuera un demonio y el demonio les dice: a Jesucristo de Nazaret conozco, a Pablo conozco, a ustedes sinvergüenza, yo no sé ni quiénes sean, y los despedazó. Les pegó una golpiza. Niñito, el diablo no, el diablo será diablo, pero no es burro. El diablo sabe a la hora que tiene que enfrentarse a alguien. El diablo manifiesta su poder. Uno cuando se va a meter a pelear contra el diablo, más le vale estar viviendo recto, hermano. Porque el diablo no es que tampoco se deja pegar, se deja golpear. El diablo contraataca. Ahora bien, voy a explicar otro grupo de los dones del Espíritu Santo. El grupo que corresponde al don de fe, don de sanidad y don de milagros. Yo creo que la conferencia siguiente que se va a hacer en la ciudad de Paraíso, yo creo que va a ser para cerrar los otros 3 dones, porque apenas he avanzado 3 de ellos, de los 9, imagínense. Primera de Corintios 12, verso 9. A otro le es dado por el Espíritu Santo fe. Bien, es cierto que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que alimenta la fe de la gente? Oír la verdadera palabra de Dios. Alimenta la fe. Leer la Biblia, escuchar a predicadores de sana doctrina, alimenta la fe. Pero no estamos hablando de esa fe. Estoy hablando de otro grado de fe. Tampoco estoy hablando de la fe que salva. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que murió, resucitó, venció la muerte, vive para siempre. Él es nuestro Salvador y el que creyere en eso será salvo, sí. Pero no estoy hablando de esa fe salvadora, no estoy hablando de la fe que viene por el oír la palabra. Estoy hablando de una fe sobrenatural que viene en determinado momento sobre una persona. Es, en pocas palabras, una fe que capacita al predicador para hacer cosas imposibles. Imposibles. Un predicador que se largue a decir una cosa de esas o haga una cosa de esas es terrible. Es una fe especial, es una fe diferente a la que nosotros conocemos. Me explico. Le voy a dar un ejemplo claro. Elías el tisbita, Elías el profeta, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, Elías el tisbita, que era un morador de Galaad, dijo al rey Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por una palabra mía. Para atreverse a decir eso, hay que tener fe, pero de la verdadera. Una fe que hace que el predicador diga algo con tal autoridad y poder que nadie lo pueda mover. Este hombre se arriesgó y dijo: aquí no llueve sino porque yo digo. Uy, qué bravo. Tremendo. ¿Y quién era Elías? ¿Un dios? No, él era un hombre común. Mire lo que dice Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, pero oró fervientemente para que no llueva, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y produjo fruto. Mire, hermano, Dios es mi testigo. Dios es mi testigo y sabe que lo que yo voy a decir es verdad. Primero voy a poner un ejemplo que no es personal, voy a poner de otro predicador. En cierta ocasión en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, estaba predicando el hermano Gille Ávila en el Estadio Atahualpa de Quito. Cuenta la gente, escuche esto, más de 40,000 personas lo vieron. Esto no lo vio uno, no lo vio dos. 40,000 personas vieron esto. Estaba predicando el hermano Gille Ávila en Quito y se lanzó un aguacero, pero de verdad.
Y el hermano G.J. Ávila tenía el púlpito en el centro del campo de juego. Ahí, con su púlpito y la Biblia. Y empieza a caer la lluvia con una fuerza terrible. Quienes hemos vivido en Quito sabemos cómo es cuando llueve ahí. Llueve a cántaros. Y el hermano G.J. Ávila se paró en el púlpito, cerró la Biblia porque se estaba mojando y dijo algo así como esto: Señor, yo vine a predicar tu palabra, no a mojarme. Cierra los cielos y que no llueve en este lugar para que ellos no se salgan sin oír tu palabra. Impresionante lo que pasó a continuación. La lluvia dejó de caer dentro del estadio descubierto, pero llovía alrededor. Increíble. ¿Cómo eso? Impresionante. Llovía alrededor, no paró la lluvia. En un estadio que no tiene techo. Hermano, fue algo impresionante cómo se paró la lluvia. Hermano, mire, Dios puede usar a los predicadores de esa manera o de otras más. A mí me ocurrió varias veces algo parecido, le cuento a usted. En el Ecuador me tocó predicar en la ciudad de Lago Agrio, al norte del Ecuador, frontera con Colombia. Y me pasó algo muy parecido, vea usted. Me tocó predicar en el estadio de Lago Agrio a las 8 de la noche. Empezó a llover con una fuerza. Estoy hablando de la zona amazónica del Ecuador, cerca hacia Brasil, la parte amazónica también de Colombia, donde las lluvias son copiosas. Estando predicando, ahí unos minutos de prédica, la lluvia se hizo más aguda, aguda y aguda. Y hermanos, desgraciadamente nosotros tenemos hermanitos de azúcar que cuando llueve se derriten. Y también tenemos hermanos meteoritos que de vez en cuando caen en la iglesia. De vez en cuando caen. Hermano, y la gente empezó a salir del estadio antes de escuchar la palabra. Y eso es grave, grave. Despreciar, escuchen bien lo que les voy a decir. Salirte de una prédica es despreciar la palabra. Y despreciar la palabra es despreciar a Dios. Por eso dice el Levítico: reverencia tendréis por mi santuario. Oye, venir aquí no es venir a un circo, man. Escuchen, miren lo que pasó. Cuando los hermanos me dicen: David, la gente se está yendo, ¿qué hacemos? Yo le dije sencillo: orar para que deje de llover. No toca. Nada más. Y todos me quedaron viendo. Yo le dije: hermanos, por favor quédense quietos en sus lugares. Vamos a orar para que Dios pare la lluvia. Yo, hermano, lo único que le dije: Señor, por favor, no permitas que esta gente se vaya sin salvación. Para la lluvia. Y te pido, Señor, que no llueva, no solo hoy, sino hasta que terminen los 3 días de campaña. Para la lluvia ya, te lo pido por favor. Hermano, fue algo impresionante. No tardó ni 10 segundos. Una lluvia que caía con tanta fuerza se paró de una, hermano. Al ver eso, la gente quedó sorprendida, empezaron a brincar y a aplaudir. Dije: bueno, ¿para qué voy a predicar aquí? Venga, mijito, el llamado ahí mismo. ¿Para qué? ¿Qué mensaje le puedo dar si ya está hecho? Cuando pasó esa situación, hermano, yo hice el llamado. La gente se convirtió y regresó a sus asientos. Ya el mensaje ya no fue para llamarlos a salvación, sino ya de edificación, porque ya se habían convertido muchos. Ya Dios había hecho el trabajo de una sola. ¿Cuántas veces predicadores nos hemos tenido que enfrentar a circunstancias en las cuales, de no haber acontecido algo sobrenatural, el mensaje se nos cae? Que Dios tuvo que respaldar el mensaje con algo sobrenatural.